Lo bueno, que los patitos, aquí estamos para tratar un poco de Gaza y de Argelia. Porque el asunto de Gaza y Argelia, pues porque hace no mucho, evidentemente la situación de apariencia establece la idea de que lo que sucede en Gaza solamente tiene que ver con respecto a Israel, a Hamas y, bueno, pues tal vez a Estados Unidos. Y hay otros actores. Hay otros actores que participan de esta situación en la que podemos jugar también al juego de espejos. Por ejemplo, con la situación de Argelia y Marruecos y la situación geopolítica respecto de Medio Oriente. Eh, lo digo porque, en principio, Argelia está unida al Polisario, al tema de la República Árabe Saharaui Democrática. Aquí viene la publicidad propia respecto de... Hay un libro llamado Jaca al Pastor en el Estrecho, Ceuta, Melilla y el Sáhara, que está disponible en Amazon y que seguro que os será de interés. Compradlo y sobre todo, más importante, leedlo y ante todo, después dar razón del libro que explica en parte la situación ahí en esos territorios, Ceuta, Melilla y el Sáhara. ¿Por qué digo esto? Pues porque el Sáhara, en cierta medida, está imbuido de el Polisario. Y el Polisario se dice por parte de Marruecos que tiene relación con Irán, en la idea de que Irán tiene proxies que maneja como títere serían los hutíes, sería Hezbollah, sería Hamas, serían los proxies que tiene en Irak, podría ser la reconfiguración que ha hecho respecto de Siria y también, ¿por qué no?, extendiendo las ramificaciones pues a la República Árabe Saharaui Democrática. Es decir que Marruecos pues está enfrentando no solamente a la República Árabe Saharaui Democrática o Argelia, sino que detrás está Irán. ¿Por qué está Irán? Pues porque se está viendo respecto a 2022, 23, 24, 25 que tiene cercanía Irán con respecto de Rusia y Rusia ha sido el tradicional suministrador de armas respecto de Argelia. Así que, por eso, y por otras cosas muchas, se llega a decir el hecho de que Marruecos no tiene otra salida que tener amistad con Israel. Con lo cual, ahí estaría la idea. El bloque Polisario-Argelia estaría con Irán, y por tanto, dado que existe eso, la única salida que le quedaría a Marruecos es estar con Israel, a pesar de que no sea un juego secuencial, sino tal vez en paralelo en esta situación de amistades, no sé si curiosas, pero sí con dificultades ahora de las relaciones internacionales, recordando ciertamente que, por ejemplo, Israel tuvo amistad con la República Sudafricana del Apartheid con el plan de las armas nucleares. Ahí dicen que está el memorándum escrito por Pierre Botta y con Simón Pérez en los años 70. Y que luego se hizo una operación a comienzos de los 90 para la repatriación del armamento nuclear a Israel, después de lo que sucedió en el incidente Vela. Eh, y es que Argelia en la relación internacional tiene situación bastante complicada, más allá de lo que terminaremos diciendo respecto de el plan de Gaza y la realidad respecto de la Hamas, Israel, lo que supone de fondo el 7 de octubre de 2023, la realidad del Polisario respecto de la relación con España, aquella famosa carta, el reconocimiento de la posibilidad de ser una comunidad autónoma en Marruecos por parte del presidente Pedro Sánchez y de su ministro Álvarez. Eso rompió la relación con Argelia, pero pudiera parecer que eso le ha salido bien de fondo a Pedro Sánchez, aunque pudiera ser de manera un poco casual respecto de lo que supone que Francia haya también metido baza y acaban de partir peras Francia con Argelia. Y no le baste con la relación con Giorgia Meloni, que su antecesor Mario Draghi ya vio, oteó la situación en el horizonte respecto del gas y se apuntó el asunto de llevarse el ascua a su sardina para tratar de que Italia fuera el heredero de la relación privilegiada con los países mediterráneos del sur de Europa. Francia, por lo tanto, tiene esa dificultad y, ciertamente, Marlaska
defiende, esta es una noticia de este comienzo del siglo XXI, en el año de gracia de nuestro Señor de 2025, en esta situación del primer trimestre, nos encontramos con que Marlaska defiende que Argelia es un socio clave tras abordar con su homólogo la cooperación policial y migratoria. Y es que el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, destacó que Argelia es un socio clave en cooperación policial y migratoria tras recibir en Madrid a su homólogo argelino Brahim Merad. También le agradeció la colaboración para la liberación del ciudadano español secuestrado a comienzos de este año 2025. Según ha informado el Ministerio de Interior en un comunicado de la reunión con el titular argelino de Interior de las colectividades locales y ordenación territorial, es la primera entre los dos ministros que ya se mantuvo un primer contacto telefónico a finales del año 2024. Compartimos muchos intereses y retos comunes, con importantes desafíos que requieren hoy más que nunca respuestas conjuntas que ofrezcan soluciones eficaces, manifestó Grande Marlaska. El ministro ha abordado con su homólogo la convocatoria de la próxima comisión mixta del convenio en materia de seguridad y de lucha contra el terrorismo y la criminalidad organizada, en vigor desde 2009. Los dos ministros, según Interior, se han comprometido a intensificar el intercambio de información estratégica, prospectiva y operativa que permita a las fuerzas y cuerpos de seguridad anticiparse a las actividades ilícitas vinculadas al crimen organizado y al narcotráfico. Presión migratoria en el Mediterráneo. La presión migratoria en el Mediterráneo ha sido otra de las cuestiones de interés del encuentro, según el Ministerio español, que ha añadido que ha subrayado el esfuerzo esencial realizado por Argelia para combatir a las mafias que trafican con personas en su territorio, que han permitido desmantelar en origen un puesto relevante respecto del número importante de organizaciones criminales. Grande Marlaska agradeció también a su homólogo el apoyo y la eficacia de los servicios de seguridad argelinos por su contribución decisiva a la liberación de ese ciudadano español secuestrado en el sur del país a comienzos de este año 2025. Una excelente colaboración, evidenciada en el grado de confianza y respeto mutuo de amparar nuestra cooperación bilateral, especialmente satisfactoria en materia de lucha contra el terrorismo, ha señalado el titular de Interior durante la reunión en la que se ha participado el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, la subsecretaria del Ministerio de Interior, Susana Crisóstomo, y la directora general de Relaciones Internacionales y Extranjería, Elena Garzón. Se han tratado, además, asuntos de cooperación en protección civil y en seguridad vial. Así pues, tenemos ahí, ciertamente, la idea de que se recomponen las relaciones respecto de Argelia cuando había sido la ruptura total, y me parece que Argelia empieza a entender que quiere tener una relación más o menos normalizada con España, a diferencia de lo que sucede con respecto de Francia, pues en esos momentos tenemos la situación de que Francia prohíbe la entrada a ciertos dignatarios argelinos en medio de las tensiones entre París y Argel. El Ministerio Exteriores de Francia, ya Noël Barrot, anuncia una serie de medidas para impedir el acceso a territorio francés a varios dignatarios argelinos, en medio de esas tensiones entre ambos países a raíz de la negativa de Argel de colaborar con la deportación de ciudadanos desde París. Según ha señalado el Ministerio francés en declaraciones a BFM TV, el gobierno calón ha tomado medidas para restringir los desplazamientos y el acceso al territorio nacional de distintos cargos dignatarios argelinos, y ha advertido que de París está dispuesto a tomar más medidas contra Argel. Se trata de medidas irreversibles que terminarán en cuanto se reanude la cooperación a la que estábamos llamados, ha aseverado el ministro de Asuntos Exteriores, que ha afirmado estar dispuesto a viajar a Argel si esto facilita que se aclaren un cierto número de situaciones. Pese a todo, Bagot ha rechazado tomar decisiones más contundentes contra Argel, pues no siempre es con las herramientas más duras con las que se obtienen resultados. Estas declaraciones contrastan con la posición del ministro de Interior, Bruno Retailleau, que ha hablado de iniciar una lucha de poder con Argelia. Las tensiones entre Francia y Argelia se han intensificado en los últimos tiempos debido a la detención del escritor franco-argelino Boualem Sansal, reconocido por sus críticas al gobierno de Argelia, y también por la negativa de Argel de colaborar con la deportación de ciudadanos argelinos sitos en Francia. Este segundo asunto ha cobrado notoriedad después de que el fin de semana un argelino apuñalara a varias personas, de las cuales terminó falleciendo. París anunció más tarde que el sospechoso debía haber sido deportado a Argelia. Sin embargo, el país africano se había negado en hasta 10 ocasiones a facilitar el trámite.
Y Argelia expresa su asombro por esas últimas medidas de Francia y amenaza con responder. El gobierno de Argelia ha expresado su sorpresa y asombro por las restricciones de viaje impuestas a varios funcionarios por parte de las autoridades de Francia. Es una provocación a la que Argel no descarta responder con medidas recíprocas, estrictas e inmediatas. El ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, anunciaba esa serie de medidas para impedir el acceso al territorio francés a varios dignatarios argelinos, después de que los dos países se hayan cruzado en los últimos meses todo tipo de reproches políticos a cuenta del ejemplo, de los retrasos, deportaciones. Y Argentina estaba pensando en Maradona, tal vez, o tal vez no, o tal vez en Milei. Según el gobierno algerino, la medida afecta a ciudadanos que disponen de documentación especial que exime de solicitar visados y las autoridades galas no han informado por anticipado de que la fuesen a adoptar, algo que se consideran contrario al acuerdo bilateral que establece ciertos privilegios para portadores de pasaportes diplomáticos o de servicio. El Ministerio de Exteriores de Argelia ha confirmado en un comunicado que tiene constancia ya de 2 casos, uno de ellos muy reciente, y de que aún espera explicaciones. El otro derivaría de un desafortunado incidente debido a una ruptura de la cadena de mando, reza la nota oficial recogida por la agencia de noticias argelinas APS. Por lo tanto, ahí estaríamos hablando de una larga lista de provocaciones. Para el gobierno, este veto se inscribe en la larga lista de provocaciones, intimidaciones y amenazas dirigidas contra Argelia, si bien ha advertido de que no tendrán ningún efecto por el que el país no cederá. Cualquier medida que atente contra nuestros intereses será objeto de medidas recíprocas, estrictas e inmediatas, ha señalado, sin entrar más en detalles. Las autoridades argelinas se sienten parte de las disputas políticas internas de Francia y de una competición en la que considera instigadora a la ultraderecha, que sería quien da las órdenes. Esta dinámica, han advertido, arrastra también a miembros del gobierno francés y puede tener consecuencias incalculables para la relación en todas sus inversiones. Por lo tanto, aquí tendríamos la explicación respecto de esto no es asunto de Argelia, no es algo que Argelia haga, porque Argelia es chachipiruli y todo maravilloso. Es porque dentro de la realidad interna de Francia hay 2 extremos, a pesar de que el de Mélenchon no se le tenga en cuenta, tenemos el de la derecha plus plus, en vez de la izquierda plus plus, como diría Karim Jadal-Peche, murciano de Líbano, libanés de Murcia, como la idea de que esa realidad en donde Marine Le Pen desde la Asamblea Nacional puede condicionar la existencia o desaparición de gobiernos, de primeros ministros, de gabinetes, de Matignon, tenemos esa realidad de que como la migración es un tema central respecto de estas formaciones, entonces el asunto migratorio será objeto de decisiones irracionales y locas respecto del gobierno francés para tratar de acallar esos malos espíritus de gente que asquerosamente se le ocurrió cambiar el voto de los años 80 para el Partido Comunista Francés respecto de la formación de extrema derecha o ultraderechista o ultrasoberanista, el mundo de los patriotas, como es Marine Le Pen y el señor Bardella, que perdió o tal vez retrasó su victoria a la hora de establecer un nuevo régimen en Francia. Por lo tanto, hay Francia que sigue R, pide a Argelia la revisión de todos los acuerdos bilaterales en plena escalada de tensiones. El gobierno de Francia solicitará al de Argelia la revisión de todos los acuerdos suscritos por los 2 países dentro de una creciente tensión diplomática que ya ha derivado en las anteriores semanas en el cruce prácticamente constante de reproches políticos entre París y Argel. Al término de una reunión centrada en temas migratorios, el primer ministro galo François Bayrou informó de su interés por analizar los acuerdos en vigor en un plazo de mes y medio que culminó precisamente ahora. Estamos precisamente en ese momento de finalización de este plazo, entre otros motivos para dejar claro de qué manera se transponen en medidas prácticas. ¿Ha habido alguna? ¿Va a ser perdurable o va a ser objeto de negociación como si fuera Donald Trump? Por parte francesa, Bayrou ha señalado que no existe interés alguno, una escalada. No.
y que la intención sigue siendo respetar los acuerdos, pero al mismo tiempo ha argumentado que como gobierno responsable puede verse abocado a asumir que los compromisos firmados no tienen sentido. No es lo que deseamos. Agregado en su comparecencia, el primer ministro ha dado por hecho que Argelia no respetará los compromisos en materia migratoria y que implican ventajas considerables para sus ciudadanos. París quiere elaborar una lista de urgencia de personas que las autoridades francesas quieren deportar después de que el gobierno acusase a la parte argelina de obstaculizar los traslados. Asimismo, Bayrou ha solicitado una auditoría sobre la concesión de visados después de que el martes el gobierno ya confirmase que limitaría las excepciones que venían contemplándose para altos cargos argelinos, lo que ha motivado un contundente comunicado por parte del Ministerio de Exteriores de Argelia. El Ejecutivo de Argelia ha expresado su sorpresa y asombro, por lo que considera una provocación y no descarta responder con medidas recíprocas, estrictas e inmediatas. En su opinión, la medida se inscribe en una larga lista de provocaciones, intimidaciones y amenazas dirigidas contra Argelia. Las autoridades argelinas se sienten parte de estas disputas políticas internas de Francia, lo vuelven a decir una y otra vez, lo cual resulta un poco risible porque la propia Argelia tiene dificultades internas respecto de la sucesión de Ahmed Bouteflika con el actual nuevo sistema político, con las deficiencias respecto de la Cabiria, que explota también respecto del RIF mutuamente, tanto Argelia como Marruecos en aquella guerra de los 70, de las arenas, que no ha vuelto a reproducirse por una situación en la que aparentemente, dicen los expertos, si se produce algo reseñable en algo parecido, entonces el que perdería absolutamente todo. Si fuera Marruecos, perdería la monarquía y perdería una parte importante de su territorio. Si fuera Argelia, también perdería la posibilidad del acceso al mar Atlántico, al océano Atlántico, como es la realidad de la República Árabe Saharaui Democrática, pero también tal vez obtendría un desmembramiento de su territorio. El base de la caída del actual régimen, lo cual ciertamente es poco edificante porque no se podría llegar a un acuerdo en cierta medida, sino el winner take it all, el ganador es el que se lo lleva todo, como dice la canción de ABBA, y por lo tanto ahí habría una situación de fondo en la que, pues Francia, tenemos un vídeo hablando de la situación de aquella elección que pudo establecerse en Argelia en la primera vuelta, en 1991-92, respecto de lo que había sido 30 años de dictadura de partido único. Y es que la cosa ha ido más, porque el Senado argelino rompe relaciones con el francés por la visita de su presidente al Sáhara Occidental. Aquí tenemos ciertamente en el tema de Argelia con el juego respecto de Argelia, Marruecos, el tema del Sáhara, y la posición primera de España, y que parece que, dado que Francia, a su vez, también ha tomado posición respecto de primar la idea de el Sáhara como una región, una provincia, una comunidad autónoma dentro del régimen marroquí, entonces no se puede estar cabreado por parte de Argelia a la vez con España y con Francia. Con lo cual, Argelia parece que quiere recomponer las relaciones con España porque la situación con Francia es futut. Está jodidísima. El Senado de Argelia ha asumido la suspensión inmediata de las relaciones con la Cámara Alta francesa en protesta por la visita a principios de este año del presidente de la Cámara Alta francesa, Gérard Larcher, a la ciudad saharaui de El Ayoun, y en medio de un distanciamiento con Francia tras su reconocimiento de la soberanía marroquí sobre este territorio. La mesa del Consejo de la Nación anuncia la suspensión inmediata de sus relaciones con el Senado de la República Francesa, incluido el protocolo de cooperación parlamentaria firmado entre las dos cámaras el 8 de septiembre de 2015. Ha señalado un conjunto difundido en un comunicado, conjunto difundido por la agencia de noticias estatal APS. El organismo argelino ha condenado enérgicamente la visita de Larcher por irresponsable, provocadora y ostentosa, y ha acusado a las autoridades francesas de estar en connivencia con las políticas coloniales. Políticas coloniales. Así considera que detrás de esta visita está el ascenso de la extrema derecha dentro de Francia y su dominio en la toma de decisiones políticas, argumentando que desprecia la legitimidad internacional y se opone al derecho de los pueblos colonizados a la autodeterminación, en lugar de intentar socavarlos, borrarlos y anularlos y negarlos.
Esta decisión llega después de que el presidente de la Cámara Alta francesa viajara al Sáhara Occidental, donde reafirmó el apoyo de Francia al plan de autonomía bajo la soberanía marroquí, según señaló en sus redes sociales. La ministra de Cultura, Rachida Dati, se desplazó a Lyon a mediados de febrero con la misma intención. Este tema, por lo menos para el gobierno francés, ha señalado que se solicitará a la Argelia la revisión de todos los acuerdos suscritos por otros países dentro de una creciente tensión diplomática que ya ha derivado en las últimas semanas respecto del cruce prácticamente constante de reproches políticos entre París y Argel. Y que la Asamblea Nacional Francesa también, evidentemente, pide esa liberación inmediata e incondicional del escritor detenido en Argel, Boualem Sansal. La Asamblea Francesa adoptó una resolución que pide la liberación inmediata e incondicional del escritor franco-argelino Boualem Sansal, detenido en Argelia en noviembre del año pasado, bajo acusaciones de terrorismo y su versión contra el Estado. La Comisión de Exteriores del Parlamento francés ha aprobado un texto a propuesta del partido del presidente galo, Emmanuel Macron, Renacimiento, que pide la liberación inmediata e incondicional del ensayista barra novelista encarcelado en el país magrebí. La resolución, asimismo, condena esta detención por considerarla arbitraria, lo que recuerda brutalmente que la libertad de expresión nunca es un hecho garantizado. La libertad de expresión política está amenazada, esa libertad fundamental que reconoce a todos, en el marco definido por la ley, el derecho a comunicar sus ideas y la posibilidad de ser contradicho, reza el comunicado aprobado. Fuentes parlamentarias han confirmado al diario Le Figaro que el documento ha salido adelante tras 3 horas de debate gracias a los apoyos de los partidos de centro, derecha y extrema derecha, mientras que la Francia insumisa de Mélenchon, ecologistas y socialistas se han abstenido de la votación. La diputada del Renacimiento, que ha presentado el texto, Constance Le Grip, ha criticado, de hecho, la posición de los 3 grupos de izquierda que querían una propuesta de resolución reducida en su estricta expresión, es decir, contentándose con exigir simplemente la liberación de Boualem Sansal. Cualquier cosa que se pareciera remotamente a una expresión de crítica contra las autoridades argelinas les resultaba insoportable y absolutamente intolerable, añadido según recoge el citado diario. La detención del escritor de doble nacionalidad, reconocido por sus críticas al gobierno actual de Argelia, ha contribuido a aumentar esas tensiones, esas relaciones tensas entre los dos países, dañadas asimismo por la negativa de Argel de colaborar con la deportación de ciudadanos argelinos situados en Francia. Y es que Argel protesta ante el embajador francés por esas maniobras militares conjuntas con Marruecos. O sea, Marruecos y Francia son ahora amiguis. Y eso es incompatible con ser amigui respecto de Argelia y Francia. El gobierno de Argelia ha convocado al embajador francés en Argelia, Stéphane Romatet, para protestar con el proyecto de maniobras militares conjuntas entre las Fuerzas Armadas de Francia y las de Marruecos, previstas para el próximo mes de septiembre, en una zona no lejos de la frontera argelina. El secretario general del Ministerio de Exteriores argelino, Lounès Magramané, ha explicado al embajador francés que estas maniobras conjuntas con Marruecos son un acto de provocación y que no hacen más que ahondar en la crisis por la que actualmente atraviesan las relaciones entre París y Argel. Un acto de este tipo no dejará de alimentar la crisis que caracteriza actualmente las relaciones entre Argelia y Francia y de agravará el clima de tensiones entre ambos países, ha manifestado el Ministerio de Exteriores de Argelia en un comunicado en sus redes sociales. Según ha detallado desde Argel, estas maniobras militares franco-marroquíes, que reciben el nombre de Chergui 2025, un término muy evocador, pues es el nombre con el que se conoce a un tipo de viento desde el Sáhara hacia Marruecos. Además, está previsto que estas maniobras se lleven a cabo en la ciudad marroquí de El Rashida, ubicada en el centro-este del país africano a escasos 80 kilómetros de la frontera con Argelia. Las ya de por sí tensas relaciones entre Francia y Argelia atraviesan desde hace varios días, semanas tal vez, por una nueva etapa de crisis después de que París acusara a Argel de no colaborar con la deportación de ciudadanos argelinos residentes en territorio galo y calificados, eso sí, como peligrosos. El gobierno de Argelia anunció que solicitará a Argelia la revisión de todos los acuerdos suscritos entre ambos dentro de una creciente tensión que ya ha derivado en la situación del cruce prácticamente constante de reproches políticos entre París y Argel. Y ahí nos encontramos ciertamente con la situación respecto de que el presidente de Argelia no participará en la cumbre extraordinaria de la Liga Árabe sobre Gaza.
la idea de que Argelia y Argel, como capital, como ejemplo del gobierno actualmente existente, critica el modo en el que se preparó el encuentro, al que acudiría el ministro de Exteriores argelino. El presidente de Argelia, Abdelmajid Tebboune, no participará en la cumbre extraordinaria de la Liga Árabe que acogió Egipto a comienzos del mes de marzo para abordar la situación en la Franja de Gaza, incluida la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump sobre un desplazamiento forzoso de población a otros países de Oriente Próximo. Ojo, aquí hay un matiz necesario. Desplazamiento forzoso, eso jamás lo ha dicho Donald Trump. En honor a la verdad, ha dicho que se incentivará el desplazamiento porque la gente en Gaza ya no puede vivir. Eso es distinto respecto de un desplazamiento forzoso. Otra cosa es que el desplazamiento, ya sea forzoso, que implica el hecho del genocidio, cosa que podemos referir a Maduro expulsando a un tercio de la población, y el desplazamiento consentido, que entonces ya no inferiría la figura de genocidio, entonces ahí estaría la idea de transmitir la situación respecto de esa inferencia de que la Liga Árabe, el presidente de Argelia, digan que la propuesta de Donald Trump tiene que ser conocida como un desplazamiento forzoso. Hay un terreno entre Sudán y Egipto, un triangulito que tiene entre 20.000 y 22.000 kilómetros cuadrados, que es casi como todo Israel, que pudiera ser una solución respecto de un lugar al que llevar toda esa población de Gaza y tal vez también incluso las de Judea y Samaria, es decir, la de la conocida Cisjordania. Con lo cual, digamos que después de esta situación, la realidad de la visita del rey de Jordania, con la tímida voz respecto de Egipto está haciendo un plan para resolver este asunto, para la reconstrucción in situ en Gaza, Donald Trump tiene esa propuesta, con lo cual habría por lo menos estas dos soluciones, como es la propuesta de Donald Trump y la propuesta de Egipto, que fue socializada en la Liga Árabe. Fuentes oficiales citadas por la agencia estatal argelina de noticias APS han vinculado la decisión con los desequilibrios y las lagunas en esos preparativos de la cumbre, con lo cual hay una situación interna dentro de la Liga Árabe curiosa, porque recuperaron, por ejemplo, a Siria deprisa y corriendo en los últimos tiempos. Y luego pasó lo que pasó, con la realidad, con el colapso del sistema de Al-Assad y ahora con el nuevo líder antes conocido como Al-Julani y que hemos hablado en algo en el canal, sobre todo hace un mes. Con lo cual esos desequilibrios y esas lagunas en los preparativos de la cumbre han señalado que el proceso ha estado monopolizado por un grupo limitado de países árabes que han acaparado la preparación de los resultados, es decir, ya venía cocinado previamente. Así, han indicado que el objetivo debería de ser reforzar la unidad de todos los países árabes en torno a la causa palestina. Pero claro, ¿cuál es la causa palestina? ¿La causa de Al-Fatah? ¿La causa de Hamas? ¿Cuál es? ¿La inferida por Irán con los proxies que tiene respecto de la herencia del 7 de octubre? La idea de desconectarse cuando han despreciado muchas veces el intento de construir realmente un Estado palestino realmente existente. Claro, es complicado eso de cuando se puede llegar a decir de abrazar la causa palestina. O establecer esa idea de que hay que hacer una unidad en torno a la causa palestina como si fuera algo que todo el mundo entendiera. Ante esos desafíos existenciales a los que hace frente desafíos existenciales como hacia afuera o hacia adentro. Antes de afirmar que Argel estará representado en la cumbre por el ministro de Exteriores Ahmed Attaf, no va al presidente o al ministro de Exteriores. El gobierno de Egipto anunció a mediados de febrero que la citada cumbre para abordar el plan de Trump para Gaza, prevista para un tiempo después, había sido aplazada hasta comienzos de marzo tras consultas con los países árabes. Una decisión achacada a la necesidad de poner en marcha preparativos logísticos para el encuentro. Previamente, el secretario general del bloque, Ahmed Abul Gate, había tildado de inaceptable cualquier desplazamiento forzoso de población palestina de Gaza, tal y como ha propuesto aparentemente Donald Trump. El foco está a día de hoy en Gaza y mañana se girará a Cisjordania, Judea y Samaria. El objetivo es vaciar la Palestina histórica
de sus habitantes históricos. Evidentemente aquí habría mucha tela que cortar, como diría mi amigo Gustavo Beyler, respecto de cuáles son los habitantes históricos, cuáles son los musulmanes que entraron en el territorio de la partida situación del mandato británico de Palestina en los años 20 y 30 respecto de su proveniencia, incluso de Afganistán, 300.000 habitantes. Con lo cual sería bastante curioso el debatir respecto de cuáles son los habitantes históricos, sobre todo teniendo en cuenta respecto de los habitantes históricos, ya sea de la propia Argelia, de Marruecos o de la República Árabe Saharaui Democrática. Y, por supuesto, vaciar la Palestina histórica. No existe el uso tradicional de Palestina por parte del mundo islámico, pero tampoco en el Imperio Otomano había ninguna territorialidad que se estableciera con el nombre de Palestina, más allá de la referencia respecto de la revuelta de Bar Kokhba, y el término que proviene del griego y que fue impuesto por un emperador romano y que implica a la cristiandad, y que en los años 20 y 30, cuando empezaron a pintar en Europa Palestina, en buena medida también incorporaban el hecho judíos váyanse a Palestina, con lo cual Palestina en buena medida tenía esa resonancia de palestino igual a judío. Trump aparentemente ha planteado que más de 1,5 millones de palestinos, de ciudadanos de Gaza, sean trasladados, y aquí se tiene que decir respecto de que tiene que ser a la fuerza, a Egipto y a Jordania. Países que recuerdan perfectamente lo que ha supuesto después del 48 la relación con los palestinos, y sobre todo Jordania respecto de septiembre-octubre de 1970, con el intento de golpe de Estado, la guerra civil, con los miles y miles de muertos palestinos a manos de las fuerzas de seguridad jordanas, y luego la desestabilización de Siria, y luego la realidad en Líbano en 1975 provocando una guerra civil y todo lo que supuso. Con lo cual, si hablamos de historia, hay que tener memoria de todo, y Egipto y Jordania la tienen, por eso no quieren saber nada de palestinos y han cerrado sus fronteras, especialmente la frontera del corredor Filadelfia, que la tiene con el Sinaí, que es egipcio, después de la generosidad de Israel en la reversión en los acuerdos de Camp David con Carter y Anwar el-Sadat. Ha dicho incluso que Washington podría hacerse con el control del enclave, algo así como el Estado 51, algo rechazado formalmente y frontalmente por la autoridad palestina, pero también por Hamas y también por los países de la región que han alertado que podría suponer una limpieza étnica y que han apostado por materializar la solución de los dos estados, que están más obsoleta que el fax, más obsoleta que la multicopista, más obsoleta. Está absolutamente. Es increíble que alguien siga haciendo referencia a la solución de los dos estados cuando es imposible de materializar. Inviable. Tal vez una solución de 3 estados con muchísimo pudiera ser un califato en Gaza, una república en Cisjordania y el Estado de Israel. Pero ante eso, ciertamente, ante el plan establecido por Egipto y puesto en circulación por la Liga Árabe, Estados Unidos ya afirmó que el plan de la Liga Árabe para la reconstrucción de Gaza no es adecuado. Eso sí, Pekín aboga por un alto al fuego integral y duradero en Gaza. Ningún cambio a la fuerza traerá la paz. Washington subraya que la propuesta presentada por Egipto no cumple los requisitos del plan de Trump. Claro, son incompatibles, con lo cual hay que elegir una u otra, o el plan de Egipto o el plan de Trump. El gobierno de Estados Unidos ha afirmado que el plan de reconstrucción de la franja de Gaza, respaldado por la Liga Árabe, no es adecuado y que no cumple los requisitos de la propuesta presentada por el presidente estadounidense Donald Trump, que ha puesto sobre la mesa un desplazamiento forzoso de población e incluso que el enclave sea controlado por Washington. Vuelvo a insistir, desplazamiento forzoso, genocidio, desplazamiento condicionado a la voluntad de los habitantes que puedan ver que en otro lugar puedan estar bien o mejor, entonces ya no es genocidio. Con lo cual ahí estaría la situación vidriosa respecto de poder encausar o no a Donald Trump respecto de crímenes de lesa humanidad.
Sabemos que los comentarios del presidente Trump sobre un nuevo camino hacia adelante es una invitación a nuevas ideas y parece que se ha generado algunas nuevas ideas, pero también sabemos que no son consideradas adecuadas respecto a la naturaleza de lo que se ha pedido, ha dicho la portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Tammy Bruce. Así, ha subrayado en rueda de prensa que claramente todo el mundo quiere que esto cambie y ha afirmado que lo relevante está en los detalles y en lo que vaya a terminar siendo una realidad sobre el terreno, porque ha insistido que el plan presentado por Egipto no cumple con los requisitos ni la naturaleza de lo que estaba pidiendo Trump. Bruce ha manifestado que pese a ello, la propuesta es un esfuerzo encomiable para seguir abordando esto, algo que claramente debe continuar, al tiempo que ha hecho hincapié en que el objetivo es muy simple y pasa por una paz en la región y por no tener que seguir volviendo a estos asuntos constantemente. Creo que tenemos una muy buena posibilidad de lograrlo, esta vez con un liderazgo articulado en torno a lo que es aceptable y lo que no, ha explicado la portavoz del Departamento de Estado, que ha abogado por continuar las conversaciones con los socios de la región. Esto es lo que quiere todo el mundo, no solo en este conflicto, sino en otros. Nadie gana, nadie está ganando en este marco, ha aseverado. Y es que jamás no puede ser un factor en Gaza. Por otra parte, ha reiterado el llamamiento de Trump a los grupos armados palestinos para que liberen a los secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023 que siguen retenidos en Gaza. Y ha agregado que no hay un camino hacia adelante mientras el movimiento de resistencia islámica Hamas siga siendo un factor en la franja. Es una situación imposible. Son monstruos que controlan y destruyen las vidas de los gazatíes y las vidas de los pueblos de la región. Ha sostenido, antes de defender, igualmente, que debe haber una nueva postura. Una cosa y sigue siendo igual y es inamovible, y es que es imposible continuar con la existencia de Hamas como factor sobre el terreno de la región, ha zanjado. Las palabras de Bruce han llegado después de que el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Brian Hughes, expresara el rechazo de Washington al plan apoyado por la Liga Árabe y destacara que el mandatario estadounidense mantiene su visión de reconstruir una Gaza libre de Hamas. Recordemos, las últimas elecciones que produjeron una realidad para el mando más o menos ordenado de Hamas fueron en enero de 2006, hace 19 años. La propuesta, secundada por el organismo regional para la reconstrucción de Gaza, de Franja de Gaza, sin el desplazamiento de los palestinos, requiere un coste de 53.000 millones de dólares, 50.000 millones de euros, en más de 5 años. Mientras que en términos políticos prevé un comité de tecnócratas no facultativos que gestione Gaza durante al menos 6 meses bajo el amparo de la autoridad palestina. Por su parte, Trump ha planteado que más de 1,5 millones palestinos sean trasladados en principio a Egipto y a Jordania, con ese argumento de proceder a la reconstrucción de Gaza, desatando una oleada de críticas por parte de la comunidad internacional que sigue apostando por materializar la solución de los dos estados, obsoletísima, absolutamente impensable, ya es algo que es más viejo que la dos, y que ha alertado que dicha propuesta implicaría una limpieza étnica. El presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, Abu Mazen, tildó de delirante el plan del mandatario estadounidense, y mientras que jamás ha subrayado que las afirmaciones de Trump son racistas y un llamamiento a la limpieza étnica. Jamás ya se ha deshuevado, diciendo que las amenazas de Trump son algo imposible de creer. Dice, no tendrán éxito y hará frente a una oposición palestina, árabe e islámica unificada que rechaza todo plan de desplazamiento. Aseveró en respuesta al plan, que ha tenido, sin embargo, una buena acogida en Israel. Así pues, ahí está el asunto, en la espera de una resolución a lo largo de este 2025. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti gelpean.